Existen historias que nos quitan el aliento, fenómenos que desafían toda lógica y misterios que incluso la ciencia teme abordar. Hoy, en este especial único, vamos a sumergirnos en los casos más fascinantes, escalofriantes e inexplicables que hemos recopilado en el canal, desde criaturas imposibles captadas en cámara hasta objetos malditos que llevan consigo tragedias inimaginables. Desde lugares donde lo paranormal parece respirar hasta fenómenos que no tienen explicación posible. Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y pondrá a prueba tu valentía. Este es el especial paranormal definitivo y no podrás apartar la mirada. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Caso número 1. La figura en la carretera de Manila. En 2016, una cámara de seguridad en una carretera de Manila, en Filipinas, capturó lo que parecía ser una figura espectral de pie en medio del camino. La figura era traslúcida y permanecía inmóvil a pesar del paso de los vehículos. Ese tramo de carretera es conocido localmente por su historial de accidentes y tragedias. Según las leyendas urbanas, el espíritu vengativo de una de las víctimas de un accidente aparece para advertir o castigar a conductores imprudentes. Especialistas analizaron el video buscando una explicación técnica como un error en la cámara o un efecto óptico, pero no lograron desmentir la autenticidad de la grabación. ¿Es esto una prueba del más allá o simplemente una ilusión provocada por el entorno? Caso número 2. El fantasma del ascensor en Japón. En Tokio, un video grabado en un edificio residencial muestra un fenómeno inquietante. Las puertas del ascensor se abren y cierran solas, mientras una figura borrosa parece entrar. Lo más extraño es que los sensores del ascensor no detectaron a nadie y la figura desaparece repentinamente después de unos segundos. En Japón, las historias de fantasmas asociados a lugares cotidianos como ascensores son comunes en la cultura popular. Algunos creen que este edificio fue construido sobre un antiguo cementerio, lo que podría explicar las apariciones, aunque algunos sugieren que podría tratarse de un error técnico o incluso de un montaje. El video sigue desconcertando tanto a creyentes como a algunos escépticos. ¿Podrías compartir un elevador con algo así? Caso número 3. Las luces de Phoenix. El 13 de marzo de 1997, miles de personas en Phoenix, Arizona, presenciaron un fenómeno asombroso. Una formación de luces en forma de V corta flotando en el cielo nocturno. Estas luces se mantuvieron visibles durante varias horas y fueron registradas por numerosas cámaras. Los testigos describieron las luces como silenciosas y perfectamente alineadas, moviéndose de una manera que desafía la tecnología conocida, aunque las autoridades intentaron explicarlo como bengalas de un ejercicio militar. Este evento ovni es uno de los más documentados en la historia y ha inspirado incontables teorías, desde tecnología extraterrestre hasta proyectos secretos del gobierno. ¿Qué crees que realmente iluminó los cielos de Phoenix aquella noche? Caso número 4. Poltergeist en Enfield. En la década de 1970, una familia de Enfield, Inglaterra, vivió lo que describieron como un tormento paranormal, desde muebles moviéndose solos hasta voces inexplicables que surgían de la nada. Los eventos en esta casa desconcertaron incluso a los investigadores más escépticos. Los investigadores lograron grabar audio y video que parecían confirmar la actividad paranormal. Sin embargo, algunos críticos argumentan que los niños de la familia podrían haber fabricado los eventos para llamar la atención. Este caso se convirtió en una de las historias paranormales más famosas de todos los tiempos, inspirando películas como El Conjuro 2. ¿Fue una elaborada farsa o una verdadera manifestación del más allá? Caso número 5. El fantasma del estadio Hernando Siles. En 2014, durante un partido en el estadio Hernando Siles en La Paz, Bolivia, una cámara capturó algo inquietante, una figura traslúcida corriendo a gran velocidad entre las gradas, atravesando personas y objetos, como si no estuvieran ahí. El fenómeno generó un debate global. Algunos creen que es el espíritu de alguien que murió en el estadio. Los escépticos lo atribuyen a algún efecto de luz o algún error de la grabación. Pero, a pesar de las investigaciones, nadie ha podido explicar de forma definitiva qué pasó esa noche. Caso número 6.
el niño fantasma del hospital de Córdoba. En un hospital en Córdoba, Argentina, una cámara de seguridad grabó lo que parece ser un niño pequeño caminando por los pasillos. Los trabajadores del lugar aseguran que el hospital está encantado. El video muestra una figura tenue que desaparece repentinamente, reforzando las creencias paranormales en torno a ese lugar. Este caso se ha convertido en uno de los fenómenos paranormales más famosos de la región. Caso número 7. El fantasma de Wem Town Hall. El Wem Town Hall, un edificio histórico en Inglaterra, fue destruido por un devastador incendio en 1995. Mientras los bomberos sofocaban las llamas, un fotógrafo local capturó una imagen que dejó a todos sin aliento. Entre las ruinas se veía claramente la figura de una niña pequeña mirando por una ventana. Este descubrimiento desató todo tipo de teorías. Algunos creen que la figura es el espíritu de una niña que murió en un incendio anterior en ese mismo lugar, décadas atrás. Los escépticos, sin embargo, sugieren que podría tratarse de un reflejo o una ilusión óptica provocada por el humo y las llamas. Hasta el día de hoy, la figura capturada en la fotografía sigue siendo un misterio, y la historia del Wem Town Hall se ha convertido en uno de los casos paranormales más intrigantes registrados. El misterio del vuelo MH370. El 8 de marzo del 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que iba de Kuala Lumpur a Pekín, desapareció sin dejar rastro. A bordo viajaban 239 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Lo que comenzó como un vuelo rutinario se transformó en uno de los misterios más desconcertantes de la aviación moderna. El avión perdió contacto con el control aéreo menos de una hora después del despegue. Según los registros, cambió de rumbo bruscamente hacia el Océano Índico, desviándose miles de kilómetros de su trayectoria planeada. Desde entonces, la búsqueda del avión ha abarcado vastas áreas del océano y ha generado innumerables teorías. Evidencia clave. La desaparición del MH370 dejó pocas pistas, pero las pocas que existen han sido analizadas extensamente. Última comunicación. A la 1:19 am, el copiloto Sari Ahmed Shah envió su última transmisión. Buenas noches, Malaysia 370. Minutos después, el avión desapareció de los radares. Las autoridades creen que el transpondedor y otros sistemas de comunicación fueron desactivados manualmente, lo que sugiere una posible intervención humana. Cambio de rumbo. Los radares militares detectaron que el avión giró bruscamente hacia el oeste, sobrevolando Malasia y el estrecho de Malaca antes de dirigirse al sur al Océano Índico. Este cambio de trayectoria fue deliberado, pero las razones detrás de ello siguen siendo desconocidas. Fragmentos encontrados. En 2015 se descubrió un fragmento del ala del avión conocido como Flaperon en la isla de Reunión, en el Océano Índico. Desde entonces se han encontrado otros restos en lugares cercanos. Estos fragmentos confirmaron que el avión terminó en el Océano Índico, pero no ofrecieron respuestas sobre lo que ocurrió. Teorías principales. La desaparición del MH370 ha generado un sinfín de teorías, desde explicaciones técnicas hasta especulaciones más extravagantes. Fallo técnico o accidente. Algunos expertos sugieren que el avión sufrió un fallo catastrófico que incapacitaría a la tripulación y lo dejó volando en piloto automático hasta que se quedó sin combustible. Sin embargo, esta teoría no explica por qué los sistemas de comunicación fueron desactivados. Intervención del piloto. Sari Ahmed Shah, el piloto, ha sido objeto de escrutinio. Algunos informes sugieren que practicó un vuelo similar al del MH370 en un simulador en su casa. Se especula que pudo haber planeado la desaparición como un acto suicida, aunque no se encontraron pruebas concluyentes de sus intenciones. Otra teoría sugiere que el avión fue secuestrado por terroristas o alguien a bordo. Sin embargo, ningún grupo se atribuyó la responsabilidad, lo que es inusual en casos de terrorismo. Intervención militar. Algunos creen que el avión fue derribado accidentalmente por fuerzas militares y que las autoridades encubrieron el accidente. Esta teoría se apoya en la falta de información clara por parte de ciertos países durante las primeras etapas de la búsqueda. Conspiraciones extremas. Entre las teorías más especulativas se encuentran las que sugieren que el avión fue secuestrado y aterrizado en algún lugar secreto o incluso fue abducido por extraterrestres. Estas ideas, aunque populares en la cultura de internet, carecen de evidencia real. ¿Por qué sigue sin resolver? Sigue siendo un misterio por varias razones. La inmensidad del Océano Índico. Buscar en estas aguas es extremadamente difícil debido a su profundidad y vastedad. Falta de datos concluyentes. Aunque los fragmentos encontrados confirman que el avión cayó al océano, no revelan qué causó la desaparición. Errores en la búsqueda inicial. Las primeras operaciones de búsqueda se centraron en la ubicación equivocada, lo que desperdició tiempo y recursos valiosos. El MH370 no solo es un misterio técnico, sino también un fenómeno cultural. Ha sido el tema de numerosos documentales, artículos y debates. Las familias de las víctimas continúan luchando por respuestas, mientras que la desaparición sigue siendo un recordatorio de cómo incluso en la era moderna los aviones
pueden desaparecer sin dejar rastro. Desde bosques embrujados hasta hoteles que inspiraron películas de terror, estos lugares tienen historias que te pondrán los pelos de punta. Lugar número 1. El bosque Hoia Vasiu, en Rumania, conocido como el Triángulo de las Bermudas de los bosques. Hoia Vasiu es famoso por los avistamientos de luces inexplicables, figuras fantasmales y la sensación de estar siendo observado. Una característica inquietante es el círculo vacío, un área donde no crece vegetación y que los locales creen que está maldita. Fenómenos reportados, personas que entran y pierden la noción del tiempo. Avistamientos de ovnis desde la década de 1960. Apariciones de sombras que se mueven entre los árboles. ¿Es este bosque un portal a otra dimensión o simplemente un lugar donde la naturaleza nos juega malas pasadas? Lugar número 2. El Hotel Stanley, en Estados Unidos. Este hotel en Colorado es conocido por haber inspirado a Stephen King a escribir El Resplandor. Los huéspedes y empleados han reportado actividad paranormal, especialmente en la habitación 217. Los fenómenos reportados incluyen ruidos de niños corriendo en los pasillos, aunque no haya niños hospedados. Apariciones del fantasma de Flora Stanley, quien toca el piano en el salón principal. Objetos que se mueven solos o luces que se apagan y encienden sin razón. Este hotel no solo es una joya histórica, sino también un lugar donde el pasado parece no querer irse del todo. Lugar número 3. La Isla de las Muñecas, en México. Ubicada en los canales de Xochimilco, esta isla está decorada con cientos de muñecas colgantes, muchas de ellas en estado deteriorado, creando una atmósfera aterradora. Según la leyenda, el dueño original, Don Julián Santana, colgaba muñecas para calmar el espíritu de una niña que habría muerto ahogada cerca de la isla. Los fenómenos reportados incluyen muñecas que mueven los ojos o giran la cabeza sin que nadie las toque, voces y risas infantiles provenientes del agua, la sensación de ser observado constantemente. Más allá de las leyendas, la Isla de las Muñecas sigue siendo uno de los lugares más inquietantes y visitados de México. Lugar número 4. La Casa Winchester, en Estados Unidos. Esta mansión en San José, California, fue construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester. La mansión tiene un diseño laberíntico con escaleras que no llevan a ningún lado y puertas que se abren hacia paredes. Los fenómenos reportados incluyen apariciones fantasmales, incluyendo el espíritu de Sarah Winchester, puertas que se abren y se cierran solas, ruidos inexplicables como pasos y golpes en habitaciones vacías. ¿Es la casa Winchester un intento desesperado de escapar de los fantasmas del pasado o simplemente una obra de arquitectura excéntrica? Lugar número 5. El Castillo de Edimburgo, en Escocia. Este castillo medieval ha sido escenario de numerosas batallas y ejecuciones, y es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. Durante una investigación paranormal, se reportaron más de 200 fenómenos inexplicables. Los fenómenos reportados incluyen apariciones de prisioneros, soldados y una figura sin cabeza, ruidos de pasos en pasillos vacíos y sonidos de tambores. La sensación de ser tocado o empujado por algo invisible. Con siglos de historia, no es de extrañar que este castillo sea un imán para lo paranormal. Lugar número 6. La Colina de las Cruces, en Lituania. Este lugar, ubicado cerca de la ciudad de Šiauliai, es un sitio de peregrinación donde se han colocado más de 100.000 cruces de diferentes tamaños. Aunque comenzó como un símbolo de resistencia cultural, la atmósfera que rodea la colina ha generado numerosas historias de eventos paranormales. Los fenómenos reportados incluyen ruidos de susurros y murmullos cuando no hay nadie alrededor, sensación de energía pesada al caminar entre las cruces, avistamientos de figuras oscuras entre las sombras, especialmente al anochecer. Es un lugar de fe y devoción, pero también de misterio. ¿Qué impulsa a tantos a dejar algo detrás en este sitio cargado de historia y espiritualidad? Lugar número 7. El Castillo de Himeji, en Japón. Este majestuoso castillo declarado Patrimonio de la Humanidad no solo es un símbolo de Japón, sino también el escenario de una de las leyendas más inquietantes, la historia de Okiku. Según la leyenda, Okiku fue una sirvienta acusada injustamente de robar un plato de oro y como castigo fue arrojada a un pozo. Los fenómenos reportados incluyen que los visitantes dicen escuchar llantos cerca del pozo, especialmente en las noches. Algunos aseguran haber visto una figura femenina con kimono blanco flotando cerca de las murallas. Las temperaturas inexplicablemente bajan en ciertas áreas del castillo. En un país tan rico en historia y leyendas,
El castillo de Himeji nos muestra cómo el pasado puede seguir presente incluso siglos después. Lugar número 8. La iglesia de Borgvatnet, en Suecia. Borgvatnet es un pequeño pueblo en Suecia, famoso por su iglesia y su rectoría, considerada una de las casas más embrujadas del país. Construida en 1876, la rectoría se hizo famosa por los relatos de los sacerdotes que vivían allí y experimentaban fenómenos inexplicables. Algunos de los fenómenos reportados incluyen sacerdotes que eran empujados mientras rezaban, apariciones de figuras vestidas de negro en los pasillos, escuchas de llantos y risas provenientes de habitaciones vacías. ¿Es la iglesia de Borgvatnet un portal hacia lo sobrenatural o simplemente una acumulación de historias que alimentan el miedo colectivo? Lugar número 9. La Torre de Londres, en Inglaterra. Este famoso castillo ha sido el escenario de ejecuciones, encarcelamientos y traiciones a lo largo de su extensa historia. Entre sus prisioneros más famosos estuvo Ana Bolena, la esposa de Enrique VIII, que fue decapitada ahí. Algunos fenómenos reportados incluyen justamente las apariciones de Ana Bolena, especialmente cerca de la Capilla Real, figuras de guardias fantasmas patrullando los pasillos, ruidos metálicos como espadas chocando, escuchados en la noche. Un lugar cargado de tragedias y poder, donde el pasado parece negarse a descansar en paz. Lugar número 10. El sanatorio de Beverly Hills, en Estados Unidos. Este hospital, ubicado en Kentucky, fue utilizado durante la epidemia de tuberculosis y es conocido por su historia trágica y oscura. Conocido como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, ha atraído a investigadores paranormales de todo el mundo. Los fenómenos reportados incluyen sombras que se mueven en los pasillos, el sonido de gritos y llantos, especialmente en el túnel donde se transportaban cuerpos, apariciones de una niña conocida como Mary, que juega con una pelota. El sanatorio de Beverly Hills no solo guarda el eco de la enfermedad y de la muerte, sino también de las almas que parecen no haber encontrado descanso. Cada uno de estos lugares nos recuerda que, aunque vivamos en un mundo donde la ciencia busca respuestas, siempre habrá rincones donde lo inexplicable permanece. Tal vez siempre habrá rincones donde lo inexplicable permanece. Tal vez estos misterios son un recordatorio de que no entendemos todo lo que nos rodea. Lugar número 11. El cementerio de Greyfriars, en Escocia. Ubicado en Edimburgo, este cementerio es conocido como uno de los lugares más embrujados del mundo, hogar del legendario poltergeist de Mackenzie. Sir George Mackenzie, conocido por su crueldad durante la persecución de los Covenanters, fue enterrado aquí y desde entonces se han reportado numerosos eventos paranormales. Estos fenómenos incluyen personas que visitan el mausoleo de Mackenzie que aseguran haber sido empujadas, rajuñadas o golpeadas por una fuerza invisible, fotografías con sombras extrañas y orbes de luz, ruidos de cadenas y pasos en plena noche. El cementerio de Greyfriars no solo guarda restos mortales, sino también una historia llena de tragedia y actividad paranormal que parece no terminar nunca. Lugar número 12. El Palacio de Versalles, en Francia. Este icónico palacio, símbolo de lujo y opulencia, también es conocido por fenómenos inexplicables. Se dice que el espíritu de María Antonieta y otros personajes históricos aún vagan por sus pasillos. Los fenómenos reportados incluyen apariciones de figuras vestidas con ropa del siglo XVIII, susurros y pasos en habitaciones vacías, la sensación de revivir escenas del pasado. Versalles, un lugar de historia y de belleza, también es testigo de eventos que parecen cruzar las barreras del tiempo. Lugar número 13. La Mansión Montecristo, en Australia, considerada la casa más embrujada de Australia. Esta mansión victoriana fue escenario de múltiples tragedias, incluyendo muertes accidentales y crímenes. La familia Crowley, que vivió allí, dejó un legado de historias sombrías y actividad paranormal. Los fenómenos reportados son luces que se encienden y apagan solas, apariciones de figuras espectrales, incluida la señora Crowley, que suele ser vista en la habitación donde falleció, ruidos inexplicables como llantos, gritos y pasos. La mansión Montecristo no solo es un testimonio del lujo de otra época, sino también un lugar donde el pasado se niega a ser olvidado. Fenómeno número 1, el Triángulo de las Bermudas. Ubicación: Océano Atlántico entre Florida, Puerto Rico y Bermudas. Desde mediados del siglo XX, esta zona ha sido el epicentro de desapariciones de barcos, aviones y personas. Informes históricos describen cómo compases dejan de funcionar y vehículos enteros parecen evaporarse sin dejar rastro. Algunos culpan a fuerzas magnéticas, otros a portales dimensionales, y
los más escépticos atribuyen las desapariciones a errores humanos y fenómenos meteorológicos. Sin embargo, los patrones son tan persistentes que la duda persiste. ¿Es el Triángulo de las Bermudas una simple coincidencia geográfica o algo más oscuro opera en sus aguas? Fenómeno número 2. El experimento Filadelfia. Ubicación: Estados Unidos en los años 40. Se dice que la Marina estadounidense intentó hacer invisible al destructor USS Eldridge mediante un experimento de camuflaje electromagnético. El resultado habría sido aterrador: desapariciones, tripulación fusionada con las paredes del barco y un evento tan traumático que fue encubierto. Debates. Testigos han desmentido la teoría, pero otros insisten en que los documentos oficiales fueron alterados. ¿Pudo este experimento abrir una puerta a otras dimensiones o es solo una leyenda urbana? Fenómeno número 3. La Dama de Blanco. Ubicación: avistamientos globales desde Europa hasta América Latina. Estas figuras fantasmales, vestidas de blanco, suelen aparecer en caminos desolados o cerca de cuerpos de agua. Muchas veces están relacionadas con leyendas de mujeres que murieron trágicamente, como la Llorona en México o las damas de castillos europeos. Testigos afirman escuchar sollozos, sentir un frío intenso y en algunos casos ser guiados por estas figuras hacia el peligro. ¿Son estas damas espíritus en pena o algo más siniestro? Fenómeno número 4. Los poltergeist. Ubicación: casas embrujadas en todo el mundo. La palabra poltergeist significa espíritu ruidoso en alemán. Estos fenómenos incluyen golpes en las paredes, objetos que se mueven solos y, en casos extremos, agresiones físicas. Casos famosos: el caso de Enfield en Inglaterra es uno de los más documentados. Una familia entera fue testigo de muebles que levitaban, sonidos inexplicables y voces demoníacas. ¿Podrían estos eventos ser el resultado de energía residual o realmente estamos frente a entidades paranormales? Fenómeno número 5. Las luces de Marfa. Ubicación: Marfa, Texas, Estados Unidos. Desde el siglo XIX, luces flotantes de colores han sido vistas cerca de esta pequeña ciudad. Los orígenes de estas luces son un misterio, ya que no se relacionan con autos ni con linternas. Algunos sugieren que son gases del subsuelo, mientras que otros creen que son ovnis. A pesar de múltiples investigaciones, no hay una respuesta definitiva. ¿Podrían estas luces ser una manifestación natural o algo que escapa a nuestra comprensión? Fenómeno número 6. El caso de Elisa Lam. Ubicación: Hotel Cecil, Los Ángeles, Estados Unidos. En 2013, Elisa Lam fue encontrada muerta en el tanque de agua del hotel. Lo extraño es que las cámaras de seguridad la mostraron actuando de forma errática, como si hablara con alguien invisible antes de desaparecer. Fenómenos inexplicables. No hay evidencia clara de cómo llegó al tanque, cuya tapa era demasiado pesada para que ella la moviera sola. ¿Fue víctima de un crimen, un episodio psicótico o algo más inexplicable? Caso número 7. El experimento ruso del sueño. Ubicación: Rusia en la década de los 40. Según la leyenda, científicos soviéticos sometieron a sujetos a 15 días de privación del sueño, resultando en locura, autolesiones y fenómenos inexplicables. Aunque se considera una creepypasta, algunos afirman que el experimento está basado en eventos reales. ¿Hasta qué punto puede la ciencia cruzar límites éticos en búsqueda del conocimiento? Fenómeno número 8. Las esferas de Costa Rica. Ubicación: Costa Rica en los años 30. Estas piedras perfectas, algunas de más de 2 metros de diámetro, fueron descubiertas en plantaciones de banano. Nadie sabe quién las hizo ni cómo se transportaron. Desde civilizaciones perdidas hasta intervenciones extraterrestres son las hipótesis que más abundan. ¿Podrían estas esferas ser vestigios de una tecnología perdida? Fenómeno número 9. El fantasma del vuelo 401. Ubicación: aviones de Eastern Airlines en los años 70. Después de que el vuelo 401 se estrellara en los Everglades, la tripulación fallecida comenzó a aparecer en otros vuelos que usaron piezas del avión accidentado. Pilotos y pasajeros describieron apariciones claras de los tripulantes, que a veces incluso daban advertencias sobre fallos mecánicos. ¿Es posible que las almas de los tripulantes hayan quedado atadas a los restos del avión? Fenómeno número 10. El manuscrito Voynich. Ubicación: Biblioteca Beinecke, Yale, Estados Unidos. Este libro, escrito en un idioma desconocido e ilustrado con plantas inexistentes, ha desconcertado a lingüistas e historiadores desde su descubrimiento. Teorías. Algunos piensan que es un manual alquímico, mientras que otros creen que es un engaño elaborado. ¿Qué secretos podría esconder este libro?
que nadie pudo descifrar. Fenómeno número 11. El lago Vostok. Ubicación: Antártida. Sepultado bajo 4 kilómetros de hielo, este lago permanece aislado desde hace millones de años. Al perforar el hielo, los científicos detectaron microorganismos únicos, pero también reportaron anomalías electromagnéticas. Teorías. Algunos sugieren que el lago podría albergar formas de vida desconocidas o vestigios de civilizaciones perdidas. ¿Qué misterio se esconde este rincón intocado de la Tierra? Fenómeno número 12. La señal WOW. Ubicación: Ohio, Estados Unidos, en 1977. Durante una observación rutinaria del cielo con el radiotelescopio Big Ear, el astrónomo Jerry Eman detectó una señal de 72 segundos proveniente de la constelación Sagitario. La intensidad de la señal fue tan peculiar que escribió "wow" en el margen de la hoja de datos, aunque algunos sugieren que podría haber sido un intento de comunicación extraterrestre. Teorías: los escépticos la atribuyen a interferencias terrestres, pero no hay pruebas concluyentes. ¿Podría esta señal ser el primer intento de contacto desde otra civilización? ¿O simplemente un eco cósmico? Fenómeno número 13. El diluvio de pájaros muertos. Ubicación: Bibi, Arkansas, Estados Unidos, en 2011. La noche de Año Nuevo del 2011, miles de aves cayeron muertas del cielo sin una causa aparente. Aunque los expertos señalaron que podrían haberse desorientado debido a fuegos artificiales, el fenómeno fue extremadamente extraño por la magnitud. Fenómenos repetidos. Incidentes similares ocurrieron en otras partes del mundo en los años siguientes, con peces y otros animales muriendo en masa sin explicación clara. Teorías: desde contaminación ambiental hasta explicaciones apocalípticas. Las muertes masivas siguen siendo objeto de debate. ¿Es este fenómeno una advertencia de la naturaleza o algo mucho más siniestro? Los 3 secretos mejor guardados de la historia. El tesoro perdido de los templarios. Los caballeros templarios surgieron en el siglo XII, inicialmente para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas, pero se convirtieron en una de las órdenes más ricas y poderosas de Europa. Gracias a donaciones y privilegios, acumularon riquezas incalculables: oro, tierras, reliquias sagradas y conocimientos secretos. Sin embargo, su creciente influencia preocupó al rey Felipe IV de Francia, que en 1307 ordenó arrestarlos, acusándolos de herejía y disolviendo la orden con ayuda del Papa Clemente V. El misterio sobre su tesoro. En el momento de su caída, los templarios parecían estar preparados. Muchos registros indican que lograron esconder su oro y reliquias antes de ser capturados. Entre los objetos atribuidos a ellos están el Santo Grial, la lanza del destino e incluso la mesa de Salomón, Rennes-le-Château. En Francia, este pequeño pueblo ha sido objeto de investigaciones por siglos. Algunos creen que el tesoro está enterrado en sus colinas. Escocia y los masones. Hay quienes afirman que los templarios huyeron a Escocia, donde se unieron a los masones y continuaron sus prácticas en secreto. América antes de Colón. Una teoría audaz sostiene que los templarios conocían América y escondieron su tesoro allí, inspirando incluso la película National Treasure. Pruebas e investigaciones. En excavaciones realizadas en el castillo de Chinon, Francia, se encontraron documentos que respaldan algunas de estas teorías, pero hasta ahora ninguna prueba es concluyente. Impacto cultural. La idea del tesoro perdido ha inspirado innumerables novelas, películas y teorías, perpetuando su misterio. A pesar de los avances en arqueología y el interés constante, el destino del tesoro de los templarios sigue siendo una de las mayores incógnitas de la historia. Misterio número 2. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ubicadas en el árido desierto peruano, son geoglifos que abarcan kilómetros y representan figuras geométricas, animales y formas abstractas. Fueron descubiertas en 1927, pero su verdadero propósito sigue siendo un enigma. Sorprendentemente, solo pueden ser vistas con claridad desde el aire, lo que plantea la pregunta: ¿cómo las crearon sin tecnología moderna? Teorías históricas, rituales religiosos. Algunos arqueólogos creen que estas líneas eran parte de ceremonias dedicadas a los dioses del agua, cruciales en un entorno desértico. Astronomía antigua. María Ricci, una de las mayores investigadoras de las líneas, sugirió que las figuras eran un calendario astronómico utilizado para predecir cosechas. Extraterrestres.
La hipótesis más famosa, popularizada por autores como Erich von Däniken, afirman que las líneas eran pistas de aterrizaje para visitantes de otros mundos. El misterio de su creación. Sin herramientas modernas ni una vista aérea, ¿cómo lograron los Nazca estas proporciones perfectas? El uso de cuerdas y estacas ha sido probado, pero no explica del todo la precisión. Investigaciones con drones han revelado más figuras aún desconocidas, mientras que estudios geológicos han relacionado las líneas con pozos subterráneos y fuentes de agua. Las líneas de Nazca no solo son un ejemplo de la creatividad humana, sino también un recordatorio de que nuestro pasado guarda secretos que desafían incluso a la ciencia moderna. La Atlántida. La Atlántida aparece por primera vez en los textos de Platón, quien describió una civilización utópica, avanzada tecnológicamente y militarmente poderosa, que desapareció bajo el océano en un solo día. Teorías sobre su ubicación. El Mediterráneo. Algunos piensan que Platón se inspiró en la erupción del volcán de Tera, actual Santorini, que devastó la civilización minoica. El Atlántico. Investigadores han buscado restos en las Islas Canarias y las Azores, creyendo que fueron parte de la Atlántida. Otras opciones. Algunos sugieren que la Atlántida podría estar en la Antártida o incluso bajo el Mar Caribe. Pruebas y búsquedas. Exploraciones submarinas han encontrado estructuras sumergidas, como las de Yonaguni en Japón o la ciudad sumergida de Dwarka en India. Aunque fascinantes, no están relacionadas directamente con la Atlántida. Impacto cultural. La Atlántida no solo es una metáfora de la arrogancia humana, sino también un símbolo de esperanza, la búsqueda de algo grandioso y perdido. En cuestión, aunque la Atlántida puede ser solo una leyenda, su historia nos impulsa a seguir explorando lo desconocido y buscar respuestas más allá de lo evidente. Estos secretos son prueba de que nuestro pasado está lleno de enigmas que aún esperan ser descifrados. Tal vez sea eso lo que los hace tan cautivadores, no saberlo todo, pero seguir buscando. 3 fenómenos paranormales que nunca fueron explicados. Desde tiempos inmemorables, el mundo ha sido testigo de sucesos que desafían la lógica y la ciencia. Eventos inexplicables que dejan a expertos y curiosos con más preguntas que respuestas. Hoy te voy a presentar 3 fenómenos paranormales que siguen desafiando nuestra comprensión de la realidad. Fenómeno número 1. Las luces de Marfa. En las planicies desérticas de Texas, cerca de la ciudad de Marfa, desde el siglo XIX se han reportado extrañas luces que flotan, se mueven erráticamente y desaparecen sin explicación. Estas luces han sido observadas por lugareños, turistas e incluso investigadores, convirtiéndose en un atractivo turístico. Teorías principales. Fenómeno natural. Algunos científicos sugieren que las luces son causadas por gases del suelo que se inflaman espontáneamente. Sin embargo, esta teoría no explica por qué las luces parecen moverse de manera inteligente. Teoría número 2. Refracción de luz. Otra teoría apunta a un efecto óptico por la interacción de capas de aire caliente y frío en el desierto, pero los testigos afirman que las luces se ven incluso en condiciones normales. Teoría número 3. Paranormal. Hay quienes creen que las luces son espíritus de nativos americanos que habitaron la región o incluso señales de otro mundo. Testimonios e investigaciones. En 2004, un grupo de científicos intentó estudiar el fenómeno, pero no logró explicar su origen. Las luces no se comportaban como reflejos ni como gases inflamables. Un testigo describió cómo las luces parecían acercarse a su vehículo y luego desaparecer abruptamente. A pesar de las investigaciones, las luces de Marfa siguen siendo un enigma que desafía la ciencia y alimenta la imaginación. Fenómeno número 2. El experimento de Philip. En 1972, un grupo de investigadores paranormales en Toronto, Canadá, intentó crear un fantasma ficticio llamado Philip Aylesford. La idea era probar si la mente humana podía generar actividad paranormal. El grupo inventó una historia detallada para Philip, lo describieron físicamente y le dieron un trágico trasfondo. Durante meses se concentraron en contactarlo. Resultado: sorprendentemente, durante una de las sesiones de espiritismo comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables, golpes en la mesa, movimientos de objetos y respuestas coherentes a preguntas realizadas. Lo más inquietante es que el grupo sabía que Philip no existía, pero las manifestaciones parecían reales. Psicoquinesis colectiva.
Algunos creen que los fenómenos fueron producto de la mente subconsciente de los participantes, quienes proyectaron su energía para crear las manifestaciones. Contacto paranormal real. Otros sugieren que, al abrirse a la posibilidad, el grupo atrajo a una entidad espiritual que se hizo pasar por Philip. Efecto psicológico. Una explicación más racional es que los participantes se sugestionaron tanto que interpretaron fenómenos normales como paranormales. Impacto del caso. El experimento de Philip sigue siendo uno de los eventos más famosos en la investigación paranormal y plantea preguntas profundas sobre el poder de la mente humana. ¿Hasta dónde es capaz de llegar nuestra mente al creer en algo? Fenómeno número 3. El zumbido de Taos. En la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México, un porcentaje significativo de la población asegura escuchar un zumbido constante, similar a un motor en marcha. Este fenómeno ha sido reportado desde la década de 1990. Lo curioso es que no todos pueden oírlo, lo que ha generado teorías que van desde lo paranormal hasta lo científico. Teorías principales. Frecuencia baja natural. Algunos científicos sugieren que el zumbido es producto de vibraciones naturales de la Tierra o de ondas sísmicas, pero esto no explica por qué solo algunas personas lo perciben. Hipótesis tecnológica. Otros creen que podría tratarse de interferencia electromagnética causada por antenas o tecnología militar cercana. Explicaciones paranormales. Hay quienes relacionan el zumbido con actividad extraterrestre o incluso con una señal destinada a manipular a la población. Lincoln y Kennedy. Abraham Lincoln y John F. Kennedy, dos de los presidentes más recordados de los Estados Unidos, comparten una serie de coincidencias inquietantes. Una de ellas, ambos fueron privados de la vida un viernes. Sus apellidos tienen 7 letras y cada uno fue sucedido por un vicepresidente llamado Johnson. Además, Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy y Kennedy uno llamado Lincoln. Esta cadena de coincidencias ha dado pie a teorías de conspiración y asombro. El libro que predijo el hundimiento del Titanic. En 1898, un autor llamado Morgan Robertson escribió Futility, una novela sobre un barco ficticio llamado Titán que se hunde en su primer viaje tras chocar con un iceberg. Lo más extraño es que el Titán compartía características con el Titanic como el tamaño, la velocidad y la falta de suficientes botes salvavidas. 14 años después, el Titanic se hundió en circunstancias sorprendentemente similares. Edgar Allan Poe y la tragedia del naufragio. En 1838, el escritor Edgar Allan Poe publicó la narración de Arthur Gordon Pym, una historia en la que unos marineros quedaban varados y para sobrevivir sacrificaron a un joven llamado Richard Parker. 46 años después, un barco llamado Mignonette naufragó y los sobrevivientes, en un intento de sobrevivir, sacrificaron y se alimentaron de un joven llamado Richard Parker, el doble del archiduque Francisco Fernando. Poco antes de ser privado de la vida, el archiduque Francisco Fernando fue retratado por un escultor en donde se aparecía su ataúd. Curiosamente, el retrato que el escultor preparaba quedó como un reflejo inquietante de la posición en la que se encontró el cadáver del archiduque después de que lo privaran de la vida. El atentado contra Francisco Fernando desencadenó la Primera Guerra Mundial, y muchos ven en esta coincidencia un oscuro presagio. La predicción de la Segunda Guerra Mundial en la obra de H.G. Wells. En su novela de 1914, La guerra en el aire de H.G. Wells, describió un conflicto global en el que Alemania utiliza aviones para devastar ciudades. Aunque escrita mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, la novela de Wells se parece a lo que ocurrió en los años 30 y 40, especialmente en el bombardeo de Londres. La visión de Wells es una de las predicciones literarias más impactantes de la historia. La tumba de Tamerlán y la invasión alemana. En 1941, arqueólogos soviéticos desenterraron la tumba del líder mongol Tamerlán, a pesar de la advertencia de que quien perturbara su descanso desataría una catástrofe. 2 días después de la exhumación, Adolfito invadió la Unión Soviética. La creencia en esta maldición fue tan fuerte que en 1942 Stalin ordenó que los restos de Tamerlán fueran enterrados de nuevo. La historia repetida de los barcos llamados Mary Celeste. En 1864 un barco llamado Mary Celeste fue construido y puesto en el agua, pero se incendió y fue abandonado. En 1867 un segundo barco llamado Mary Celeste fue lanzado y desapareció en el mar. Finalmente en 1872 el tercer Mary Celeste fue hallado a la deriva en el Atlántico sin tripulación, lo que alimentó el mito de que el nombre traía mala suerte. Secretos oscuros de la historia que nadie te contó.
el proyecto MKUltra y los experimentos de control mental. Durante la Guerra Fría, la CIA lanzó el proyecto MKUltra, un programa secreto de control mental que realizó experimentos en ciudadanos sin su consentimiento, incluyendo la administración de sustancias, como el ácido. El objetivo era desarrollar técnicas para manipular y controlar la mente humana, pero el proyecto salió a la luz y provocó un escándalo que destapó algunas de las prácticas más cuestionables de la agencia. La muerte misteriosa del hombre en el Somerton Beach. En 1948, el cuerpo de un hombre no identificado apareció en la playa de Somerton, en Australia, con una nota en su bolsillo que decía Tamam Shud, que significa terminado en persa. El caso es uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia moderna, y hasta el día de hoy nadie sabe quién era ni cómo falleció este hombre. La desaparición de la colonia Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses desapareció sin dejar rastro en lo que ahora es conocido como Carolina del Norte. Cuando los exploradores regresaron años después, encontraron solo la palabra Croatoan tallada en un árbol. La desaparición de toda una colonia sigue siendo un enigma, y no existe ninguna evidencia clara de qué es lo que pasó. La maldición de los faraones. Cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, muchas de las personas involucradas en la excavación sufrieron muertes prematuras o accidentes extraños, lo que alimentó el mito de una maldición, aunque los científicos sugieren que las enfermedades causadas por el moho en las tumbas selladas puede haber sido la causa. La historia de la maldición ha persistido a lo largo del tiempo. Datos inquietantes sobre el sueño y los sueños. El sueño REM, cuando los sueños son más intensos. Durante el sueño REM, que significa movimiento ocular rápido, el cerebro está casi tan activo como cuando estamos despiertos, lo que produce sueños vívidos y a menudo surrealistas. En esta fase, el cuerpo está paralizado temporalmente para evitar que actuemos físicamente en nuestros sueños. Sin embargo, algunas personas experimentan trastornos de sueño REM, lo que provoca que se muevan, hablen o incluso golpeen. La parálisis de sueño, atrapado entre el sueño y la vigilia. La parálisis del sueño ocurre cuando una persona se despierta pero no puede mover el cuerpo ni hablar, y suele ir acompañada de alucinaciones aterradoras, como figuras oscuras en la habitación. Este fenómeno se ha interpretado en diversas culturas como encuentros con demonios o fantasmas, y aunque tiene una explicación científica, sigue siendo una experiencia aterradora. Sueños lúcidos, controlando el mundo onírico. Los sueños lúcidos son aquellos en los que la persona es consciente de que está soñando y en algunos casos puede controlar los eventos del sueño. Esto suena como una habilidad fantástica, pero algunas personas se obsesionan con controlar sus sueños y pueden tener dificultades para conseguir distinguir la realidad y el sueño. El efecto de los sueños en la memoria. Aunque parezca extraño, soñar es crucial para la memoria. Durante el sueño, el cerebro organiza y consolida los recuerdos, y aquellos que no duermen lo suficiente pueden experimentar problemas de memoria. Curiosamente, muchos sueños nos parecen olvidados al despertar, ya que nuestro cerebro no almacena fácilmente las experiencias oníricas como memorias a largo plazo. Los trastornos de sueño desconocidos y perturbadores. Existen trastornos de sueños raros y sorprendentes, como el síndrome de Klein-Levin, en el que una persona puede dormir durante días o semanas despertándose solo para comer o ir al baño, y después volviendo a caer en un sueño profundo. Otro trastorno es el síndrome de la cabeza explosiva, donde el durmiente escucha sonidos fuertes, como explosivos o disparos justo antes de quedarse dormido. Los niños tienen más pesadillas que los adultos. Los estudios muestran que los niños son más propensos a experimentar pesadillas que los adultos. Aunque no se conoce la razón exacta, algunos investigadores creen que es una forma en que el cerebro infantil procesa y enfrenta los miedos. Estas pesadillas suelen disminuir con la edad, pero a veces persisten, afectando el bienestar emocional de quienes lo padecen. Tecnologías y avances científicos que nos acercan a la ciencia ficción. Interfaces cerebro-computadora. Las interfaces cerebro-computadora, como las que desarrolla la empresa Neuralink, están diseñadas para permitir que el cerebro humano se conecte directamente con dispositivos digitales. Estas interfaces podrían hacer posible controlar computadoras, prótesis y otros dispositivos, solo con el pensamiento. Aunque este avance está en fases experimentales, sus aplicaciones futuras podrían incluir la cura de discapacidades físicas o incluso la telepatía digital. Drones autónomos para entregas y vigilancia. Los drones autónomos que pueden volar y tomar decisiones sin control humano directo ya están siendo usados en sectores como la logística y la seguridad. Empresas como Amazon y Google están explorando su uso para realizar entregas rápidas en áreas urbanas, mientras que los drones militares autónomos llevan a cabo misiones de reconocimiento
y vigilancia. La visión de un cielo lleno de drones es algo que antes veíamos solo en películas de ciencia ficción. Impresión 3D de órganos y tejidos. La impresión 3D ya no es solo para plásticos o metales. Científicos están explorando cómo imprimir tejidos humanos e incluso órganos funcionales. La bioimpresión utiliza células vivas para crear estructuras tridimensionales como piel y cartílago. El objetivo final es imprimir órganos completos, como riñones o corazones, lo que podría revolucionar la medicina y eliminar la necesidad de listas de espera para trasplantes. Nanobots médicos. Imaginar robots diminutos del tamaño de una célula, que puedan entrar al cuerpo para detectar y eliminar células cancerígenas o reparar tejidos dañados. Los nanobots son una realidad en desarrollo y podrían usarse en el futuro para diagnosticar y tratar enfermedades a nivel celular, transformando la forma en que entendemos y tratamos la salud. Realidad virtual inmersiva y realidad aumentada. La realidad virtual y aumentada se está integrando cada vez más en la vida cotidiana, desde entretenimiento hasta el entrenamiento militar y medicina. Empresas como Meta y Google están avanzando en dispositivos que ofrecen experiencias completamente inmersivas, donde los usuarios pueden interactuar con entornos digitales en tiempo real, y podría llegar un día en el que vivir en una realidad alternativa sea tan común como usar un teléfono móvil. Lugares en el mundo donde no deberías pisar. Isla Sentinel del Norte en India. Situada en el Océano Índico, esta isla es el hogar de la tribu sentinelesa, uno de los últimos pueblos indígenas aislados del mundo. No solo es ilegal visitar la isla debido a leyes de protección, sino que los sentineleses han demostrado hostilidad extrema hacia cualquier intruso, atacando con flechas y lanzas a quienes intentan acercarse. Se cree que han vivido aislados por miles de años y rechazan cualquier contacto con el exterior. Chernóbil, Ucrania. El sitio del desastre nuclear de 1986 sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo debido a la radiación. Aunque algunas áreas han sido reabiertas para el turismo controlado, existen zonas extremadamente peligrosas donde los niveles de radiación son letales. A pesar de las preocupaciones, muchos visitantes aseguran una atmósfera opresiva y escalofriante al recorrer los paisajes desolados y edificios abandonados de Pripyat, la ciudad cercana. Snake Island, la isla de las serpientes, en Brasil. Esta pequeña isla en la costa de Brasil es el hogar de una de las serpientes más venenosas del mundo, la serpiente de cabeza dorada. La densidad de estos reptiles es tan alta que se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado en la isla. El acceso está prohibido para proteger tanto a los humanos como a las serpientes, cuyo veneno es tan potente que puede matar en pocos minutos. El desierto de Danakil, Etiopía, uno de los lugares más extremos de la Tierra. El desierto de Danakil tiene temperaturas que superan los 50 grados Celsius y su paisaje está lleno de volcanes activos, piscinas de ácido sulfúrico y lagos de sal. Este entorno hostil no solo es peligroso por las altas temperaturas, sino también por la toxicidad de sus aguas y la inestabilidad de su terreno volcánico. La zona muerta del Golfo de México. Esta área donde el río Mississippi desemboca en el Golfo de México es conocida como una zona muerta debido a sus altos niveles de contaminación y escasez de oxígeno, lo que ha experimentado casi toda la vida marina en esa región. Aunque no es mortal para los humanos, es un triste recordatorio de los efectos de la contaminación en los océanos, y el olor y la apariencia del agua hacen que sea un lugar poco acogedor para visitar. La ciudad de Oradour-sur-Glane, en Francia. Este pueblo en Francia fue el escenario de una terrible historia durante la Segunda Guerra Mundial, en la que tropas alemanas hicieron desastre con casi todos sus habitantes. Desde entonces el pueblo ha sido preservado tal como quedó, como un memorial. La atmósfera sombría y los restos de la tragedia pueden hacer que este lugar sea incómodo e inquietante para muchos visitantes. Área 51, Nevada, Estados Unidos. Famosas por las teorías de conspiración sobre extraterrestres, Área 51 es una base militar ultra secreta en el desierto de Nevada. Aunque algunas áreas cercanas pueden ser visitadas, la base misma es altamente restringida. Intentar cruzar sus límites es ilegal y podría provocar una respuesta armada de las autoridades. La intriga y los rumores de experimentos secretos han hecho de este lugar un ícono del misterio. ¿Alguna vez has oído hablar de objetos que parecen estar malditos? Algunos creen que pueden traer desgracia, muerte o incluso atraer a fuerzas sobrenaturales. En este video exploraremos 5 de los objetos más malditos del mundo.
Prepárate para conocer sus historias, las tragedias que dejaron a su paso y los objetos que aún los rodean. Pero cuidado, podrías terminar creyendo que lo imposible es real. Objeto número 1. La silla de Busby. Ubicación: Inglaterra. En el siglo XVII, un hombre llamado Thomas Busby fue condenado a la horca por quitarle la vida al esposo de su amante. Su última voluntad fue beber una copa de cerveza sentado en su silla favorita, y antes de ser ejecutado lanzó una maldición: cualquiera que se siente en esta silla sufrirá mi destino. Eventos paranormales. Con los años la silla ganó notoriedad. Los visitantes que osaban sentarse en ella enfrentaban accidentes fatales poco después. Pilotos de la Segunda Guerra Mundial, obreros de construcción y lugareños curiosos, todos encontraron la muerte tras sentarse en la silla maldita. Hoy la silla cuelga de una pared en un museo para que nadie pueda usarla, pero muchos creen que la maldición sigue activa. ¿Fue solo coincidencia o algo más oscuro estaba protegiendo la memoria de Busby? Objeto número 2. El diamante Hope. Ubicación: Smithsonian Institution, Washington, D.C. Este diamante azul de 45 quilates deslumbró a la realeza y a los ricos, pero también los destruyó. Se dice que fue robado de una estatua sagrada en India, y desde entonces su posesión trajo desgracia a todos sus dueños. Tragedias notorias. Luis XVI y María Antonieta lo poseyeron antes de ser guillotinados. Evelyn Walsh McLean, una rica heredera estadounidense, vio cómo su familia caía en la desgracia después de adquirirlo. Su hijo murió en un accidente, su esposo la dejó y ella terminó en la ruina. Aunque ahora está en exhibición en un museo, muchos visitantes aseguran sentir una energía extraña cerca de la piedra. ¿Será la maldición del diamante Hope un mito o una advertencia del pasado? Objeto número 3. Annabelle, la muñeca. Ubicación: Museo Oculto de los Warren, en Connecticut. Lo que parece una simple muñeca de trapo se ha convertido en uno de los objetos más temidos del mundo paranormal. Según los investigadores Ed y Lorraine Warren, Annabelle fue poseída por un espíritu maligno después de que 2 jóvenes estudiantes intentaron comunicarse con ella a través de una tabla Ouija. Eventos paranormales. Annabelle no solo movía objetos por la casa, también atacaba a sus dueños y a los visitantes del museo. En una ocasión, un hombre burlón golpeó su vitrina y falleció en un accidente de motocicleta horas después. Hoy, Annabelle está encerrada en una caja de vidrio bendecida, pero los Warren dejaron un mensaje claro: no subestimes lo que no entiendes. Objeto número 4. La pintura de El niño que llora. Ubicación: varias colecciones privadas. En la década de 1980, un cuadro de un niño llorando se convirtió en un fenómeno mundial. Sin embargo, quienes lo colgaban en sus hogares se enfrentaban a incendios repentinos. Curiosamente, todo quedaba destruido excepto el cuadro. Los bomberos británicos informaron de numerosos casos donde este cuadro parecía resistir al fuego, alimentando teorías sobre su naturaleza sobrenatural. Algunos creen que el artista que lo pintó hizo un pacto oscuro para garantizar su fama. Hoy en día, muchos coleccionistas evitan esta pintura, pero otros, atraídos por su leyenda, la buscan desesperadamente. ¿Valdrá la pena arriesgarse? Objeto número 5. La caja D-Book. Ubicación: Museo de Zach Bagans, en Las Vegas. Esta pequeña caja de vino, aparentemente inofensiva, contiene algo aterrador: un espíritu maligno de la mitología judía conocido como D-Book. La caja fue descubierta en una subasta y, según su comprador, desató pesadillas, enfermedades y fenómenos extraños. Incluso el cantante Post Malone afirmó haber experimentado una racha de mala suerte tras interactuar con la caja. En el museo donde ahora reside, algunos empleados se han desmayado o renunciado tras sentir una presencia en su cercanía. Objeto número 6. El espejo de la plantación Myrtles. Ubicación: Luisiana, Estados Unidos. La plantación Myrtles es considerada una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Entre sus múltiples leyendas destaca un espejo maldito que, según los relatos, encierra los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos, quienes fallecieron trágicamente en la casa en el siglo XIX. Se dice que este espejo fue instalado sin realizar los rituales necesarios para protegerlo, dejando atrapadas sus almas. Fenómenos paranormales. Huellas de manos que aparecen en el vidrio y no se pueden limpiar. Figuras fantasmales reflejadas en el espejo que no están presentes en la habitación. Los visitantes afirman sentir una extraña atracción hacia el espejo, como si los observara. ¿Es solo una leyenda o un reflejo de algo mucho más oscuro? Objeto número 7. La corona de hierro de Hungría. Ubicación: Museo Nacional de Hungría. Esta corona, que data del siglo X, fue utilizada para coronar a decenas de reyes húngaros. Sin embargo, la leyenda dice que quien la posea sin ser un rey legítimo sufrirá una muerte prematura o enfrentará un final trágico. Tragedias asociadas.
Varios intentos de robo han terminado en accidentes fatales. Políticos que trataron de usarla en ceremonias simbólicas enfrentaron escándalos o muertes repentinas. Aunque es un símbolo histórico, muchos prefieren mantenerse alejados de esta corona, temiendo la maldición que parece seguirla. Objeto número 8. La muñeca Okiku. Ubicación: Templo Manenji, en Japón. Esta muñeca japonesa tiene una apariencia inocente, pero esconde una leyenda escalofriante. Fue comprada en 1918 por un joven para su hermana pequeña, llamada Okiku, quien falleció trágicamente poco tiempo después. Según la familia, el espíritu de la niña se apoderó de la muñeca, que comenzó a mostrar un fenómeno inexplicable. Su cabello crece. Fenómenos paranormales. El cabello o el pelo de la muñeca se analiza periódicamente, confirmándose que es humano. Los sacerdotes del templo afirman que Okiku se comunica a través de los sueños y emite un aura que genera escalofríos. Visitantes reportan sentir miradas intensas cuando están cerca de la muñeca. Objeto número 9. El escritorio maldito de Thomas Busby. Ubicación: Inglaterra. Además de su silla maldita, Thomas Busby dejó un escritorio que, según la leyenda, carga con la misma energía oscura. Se cree que usaba el escritorio para planear sus crímenes y proteger sus tesoros. Desde entonces, quienes lo han poseído han experimentado muertes inexplicables o locura. Fenómenos paranormales. Documentos y objetos desaparecen misteriosamente del escritorio. Empleados de museos reportan sentir una energía abrumadora al moverlo o restaurarlo. Una persona que intentó robarlo sufrió un accidente fatal pocas horas después. A lo largo de esta travesía, hemos recorrido lo inexplicable, lo escalofriante y lo absolutamente fascinante. Criaturas que desafían la naturaleza, fenómenos que la ciencia no puede explicar, y objetos y lugares que parecen estar marcados por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero el misterio no termina aquí. El mundo está lleno de secretos esperando ser descubiertos. Y quién sabe, quizá el próximo fenómeno inexplicable esté más cerca de lo que imaginás. Gracias por acompañarnos en este especial. Si alguno de estos misterios te impactó, contámelo en los comentarios. Y si querés que más personas se unan a este viaje hacia lo desconocido, compartí este video. Juntos podemos desentrañar los enigmas más profundos de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, mantente curioso.